Huehuetlán el Chico, comunidad ubicada al suroeste del estado de Puebla. Se compone de las dicciones nahuas Huehuetl, que significa viejo o Dios, y Tlán, que significa junto o cerca, que en conjunto significa junto al Dios viejo. Un dato curioso de esta comunidad es que el 8 de enero del 2015, en la comunidad de Chicatlán, comunidad perteneciente a Huehuetlán, en la sacristía de la iglesia de San Lucas fue hallado un códice que data del siglo XVI. El códice es de piel de venado y mide aproximadamente 1 metro de largo por 50 centímetros de ancho y está elaborado con pintura vegetal. En él está representado un mapa de Cicatlán y tiene escritura náhuatl. Junto al códice fue hallado un manuscrito con escritura en náhuatl y español en la que se cree podría ser un inventario de los ornamentos e imágenes donadas al templo. Lugares turísticos. Parroquia de San Nicolás de Tolentino. Desde 1535, los frailes agustinos administraron el convento de San Agustín y pasó al clero secular en el siglo XVIII. El templo parroquial fue el símbolo de la unión de estos dos grupos que originaron Huehuetlán, cuyo nombre respetaron oficialmente en honor a su dios antiquísimo, Huehueteotl. En 1550, bajo la dirección de los reverendos padres agustinos del convento de Chiautla de la Sal, se empezó a construir el templo de San Nicolás de Tolentino. Inicialmente, este constaba de 29 varas de longitud y 7 de alto. En el año de 1585 a 1586 se construyó la sacristía el día 12 de septiembre de 1893. Llegó el primer vicario fijo, que fue el señor cura don Juan Bautista Cardona. Después de 7 años de administrar la vicaría fija, el señor obispo con perfecto a Mezquita y Gutiérrez. Este le dio el grado de parroquia el día 8 de agosto de 1900, siendo el primer párroco el mismo señor Cardona. Hubo un sismo en el siglo XIX que dañó la antiquía, torre o torre inicial, y ligeros daños en las bóvedas cuentan que cayó sobre el... Ahora hablaremos de una de las festividades más grandes de esta bella población, la Feria de las Jícaras. Se celebra el tercer domingo de octubre con jaripeos, toros, misas y juegos artificiales. El domingo de Jícaras se exhiben artesanías procedentes de Olinalá Guerrero. Hablando un poco de su historia, según relatos de la profesora Concepción Zamora Domínguez en su libro Crónicas de un pueblo antiguo 2010, en un trayecto considerable, los artesanos transportaban su mercancía en burros y escasas bestias mulares. Al salir de su pueblo de origen, pernoctaban en Pilcaya y posteriormente en Huehuetlán, hasta llegar a Tepalcingo. La venta de jícaras, artesanía característica de Temalacatzingo, inició en las casas de los señores José Rivera Leal y Facunda Benítez Sánchez, ubicadas en el barrio de San Francisco. El mercado empezaba el sábado por la noche, donde había atoleras, panaderos, chaluperos y las enchiladas de Chimina. En el descanso que los artesanos realizaban, da comienzo la tradicional Feria del Domingo de Jícaras, de una noche y un día, cuando empezaron a poner sus puestos en el lugar donde se hospedaban y posteriormente en la calle de las Jícaras, nombre con que se le llamaba coloquialmente por esta actividad a la calle Porfirio Díaz, que se le realizó hasta finales de los 60. En los años 70 se mudó la feria a la Escuela Miguel Hidalgo, en el centro de la población. Desde los 80 hasta la actualidad, la feria se realiza en la Plaza y Zócalo Municipal. El origen de esta feria trajo consigo una nueva tradición a la gente de Huehuetlán y sus alrededores, que era la compra de un baúl para las donas, regalo de novias, de las novias que estaban pronto a casarse, y les servía para guardar su equipo de novia, además de la famosa cajita de Olinalá, que sería el resguardo de las joyas que el novio daba a la novia. Feria tradicional al Santísimo Sacramento. Se celebra el tercer domingo de octubre en honor al Santísimo Sacramento, con misas, procesiones, donde los pobladores adornan sus calles con alfombras de serrín, mostrando diferentes figuras. Además, fiestas profanas como jaripeos, toros de once, palentes de gallos, juegos pirotécnicos, juegos mecánicos, eventos culturales que se llevan a cabo durante esta celebración.
Fiesta del barrio de San Francisco. Se celebra en el fin de mes de enero en honor a San Francisco de Sales. El festejo consiste en corridos de toros, jaripeos durante una semana. Se destaca por el tradicional toro de once. Este consiste en adornar el cuello de un toro o novilla con flores y someterlo al centro del ruedo, mientras la gente baila alrededor de él. Se ameniza con música, la música de viento de una banda. Se suelen entonar varios versos improvisados por hombres mayores del pueblo. Al término de la corrida, se suelen ir al carnaval bailando y cantando hacia la casa del mayordomo para disfrutar de un chilate. Tradicionales tecuanis. Hace más de 400 años, cuando los primeros habitantes de Huehuetlán el Chico vivían en el paraje denominado Coixtla, situado al poniente de esta población, los cerros del Tehuantepec y el Campanario, que forman una serie de pequeñas montañas que rodean el lugar y son parte de la Mixteca Baja, estaban cubiertas de una exuberante selva donde habitaban toda clase de animales propios de la región, desde el hermoso e inofenso ciervo venado hasta los temidos carnívoros, lobos, zorras, loncillos, onzas, coyotes, pero sobre todo el ocelote o tigre americano, al que los habitantes llamaban tigrillo o sacatigre. Si la abundancia de la fauna silvestre era fuente alimenticia para las tribus por medio de la caza, no dejaba de ser una preocupación constante la amenaza de los carnívoros, principalmente el tigrillo, para sus pocos animales domésticos y sus propias vidas. Para liberarse de este terrible carnívoro, se organizaban grupos de cazadores que, invocando a Tziohuetecuhtli, dios del fuego, se lanzaban a la caza del tigrillo. Según datos obtenidos de las personas mayores, como la señora Macaria Dolores de Temalacalcingo Guerrero, del habla náhuatl o de lo que algunos llamaban mexicano, la palabra tecuani da a entender animal que come carne, y ticuán se refiere a hombre valiente, de lo que se deduce que la danza significa hombres valientes que cazan al tigre. Esta danza se remonta muchos años atrás, más del siglo, que se baila en Huehuetlán el Chico, habiéndola ejecutado los antepasados sin haberse a ciencia cierta la fecha de su origen. El señor Teodoro Torres, originario y vecino de esta población, ejecuta la música. Con 85 años de edad, dice haberla bailado su abuelo, su padre, él, sus hijos y ahora sus nietos. Es quien ejecuta mejor la música de esta danza, porque a él le falta ya energía para hacerlo bien. La danza se baila tradicionalmente todos los años, el día 3 de mayo dedicado a la Santa Cruz. Los Coixcas, que se concentraron en este lugar para fundar Huehuetlán, trajeron consigo sus costumbres primitivas, que los frailes agustinos les permitieron observar, pero invocando ahora a la Santa Cruz. Es por ello que en la fecha señalada, esta danza se baila por más de 50 danzantes en todos los lugares de la población donde se encuentra plantada una cruz. Sus sones son ejecutados por una flauta de carrizo y un tamborcito. Tradicionales tecuanis. Hace más de 400 años, cuando los primeros habitantes de Huehuetlán el Chico vivían en el paraje denominado Coixtla, situado al poniente de esta población, los cerros del Tehuantepec y el Campanario, que forman una serie de pequeñas montañas que rodean el lugar y son parte de la Mixteca Baja, estaban cubiertas de una exuberante selva donde habitaban toda clase de animales propios de la región, desde el hermoso e inofenso ciervo venado hasta los temidos carnívoros, lobos, zorras, loncillos, onzas, coyotes, pero sobre todo el ocelote o tigre americano, al que los habitantes llamaban tigrillo o sacatigre. Si la abundancia de la fauna silvestre era fuente alimenticia para las tribus por medio de la caza, no dejaba de ser una preocupación constante la amenaza de los carnívoros, principalmente el tigrillo, para sus pocos animales domésticos y sus propias vidas. Para liberarse de este terrible carnívoro, se organizaban grupos de cazadores que, invocando a Tziohuetecuhtli, dios del fuego, se lanzaban a la caza del tigrillo.
Según datos obtenidos de las personas mayores, como la señora Macaria Dolores de Temalacalcingo Guerrero, del habla náhuatl o de lo que algunos llamaban mexicano, la palabra tecuani da a entender animal que come carne, y ticuán se refiere a hombre valiente, de lo que se deduce que la danza significa hombres valientes que cazan al tigre. Esta danza se remonta muchos años atrás, más del siglo, que se baila en Huehuetlán el Chico, habiéndola ejecutado los antepasados sin haberse a ciencia cierta la fecha de su origen. El señor Teodoro Torres, originario y vecino de esta población, ejecuta la música. Con 85 años de edad, dice haberla bailado su abuelo, su padre, él, sus hijos y ahora sus nietos. Es quien ejecuta mejor la música de esta danza, porque a él le falta ya energía para hacerlo bien. La danza se baila tradicionalmente todos los años, el día 3 de mayo dedicado a la Santa Cruz. Los Cuixcas, que se concentraron en este lugar para fundar Huehuetlán, trajeron consigo sus costumbres primitivas, que los frailes agustinos les permitieron observar, pero evocando ahora a la Santa Cruz. Es por ello que en la fecha señalada, esta danza se baila por más de 50 danzantes en todos los lugares de la población donde se encuentra plantada una cruz. Sus sones son ejecutados por una flauta de carrizo y un tamborcito. Baile de las mojigangas. Se festeja cada primer domingo de septiembre con propósito de recabar fondos para las fiestas patrias. El hecho de baile se visten los hombres de mujeres con respectivas parejas, acompañados por bandas de viento de la población y al grito de señores, que viva el señor fulano de tal, que va a dar 3 litros de aguardiente y 3 cajetillas de cigarro para la música y las mojigangas que viva. Es como recorrer las calles de la población y en la actualidad al finalizar el recorrido se realiza con un concurso para ver quién es la mejor pareja personificada que mejor baila. Cayó sobre el costado derecho de la parroquia, incluyendo el coro y la torre actual en la época del padre Idonio Rosendo Ruiz. Sabemos que por tradición, que en esa época trabajó como albañil el señor Fausto Montaño. Otro sismo ocurrido en 1985 dañó las naves del templo y el día 15 de junio de 1999, otro sismo también dañó la parroquia y el terremoto del 19 de septiembre de 2017 desgraciadamente destruyó la parroquia y en el tiempo actual la celebración de la Santa Misa es en la capilla abierta. La gastronomía que podemos encontrar en Huehuetlán es los enjococados, el mole poblano, pipián con tamales de tlanipa, el atole de granillo de maíz, tlaxcales de maíz y el tradicional chilate que se da de comer en las corridas de toros de las ferias. En los dulces, la elaboración de jamoncillo de pepita, cacahuate, totopos de maíz y tuna de nopal. Además de que en el municipio se practica la talabartería, escultura, pintura en diferentes técnicas, herrería forjada y elaboración de trajes típicos y regionales.